¿Qué debes saber para empezar una de esas campañas? Mira, para esta campaña, a ver, por ejemplo, para Waterdeep, y yo creo que para cualquier campaña, independientemente de si es la llamada de Cthulhu, si es Dungeons and Dragons, de lo que sea, lo que debes saber, si te vas a basar en un módulo, o sea, si te vas a basar en una aventura que ya está hecha, lo primero es leerte la aventura que ya está hecha. ¿Sí? Sería lo primerísimo. Y evidentemente tienes que saber las reglas del setting que estás manejando. ¿Estás jugando en Dungeons and Dragons? Entonces, ¿estás jugando en Dungeons and Dragons? ¿En qué Dungeons and Dragons? ¿En quinta edición? ¿En cuarta edición? ¿En tercera edición? En quinta edición, vale, entonces tienes que saberte las reglas de quinta edición. Tienes que saber las reglas del combate. Tienes que saber las reglas de cómo se construye un personaje, de cómo se construye un NPC. Tienes que saber las reglas de, por ejemplo, los descansos, las mecánicas. Básicamente, aprender de las mecánicas básicas. Eh, y ya. Y ya a partir de ahí tirarte a la aventura. Porque es que ser director, ser director de una partida, de nuevo, independientemente si es Dungeons and Dragons, si es la llamada de Cthulhu, si es, por ejemplo, hay uno que es, hay otro que es muy bueno y que es muy sencillo y se me fue el nombre por completo. Bueno, hay muchos settings, hay muchas, sí, eh, cuando digo settings me refiero como a sets de reglas, a compendios de reglas para jugar juegos de rol. Hay una gran cantidad. Los más famosos son... El más famoso es Dungeons and Dragons. Ese sí, el más famoso es ese. Otro de los grandes famosos es la llamada de Cthulhu. Otros de... ya por ahí ya le siguen otros. Por ejemplo, Pathfinder es otro que es más o menos famoso. Y así, hay otros que son... que van bajando en fama, pero no en calidad. Es que hay uno que es genial. Ay, no me acuerdo el nombre, que es muy cinematográfico, las reglas son muy sencillas. eh, y es todo como interpretar una película, más de que utilizo esto y entonces para que suceda esto, no hay eh, tantas reglas como por ejemplo en Dungeons and Dragons o en la llamada de Cthulhu. Pero ¿qué necesitas saber? Simplemente manejar las reglas básicas. Ni siquiera las necesitas de memoria. Yo las reglas, uno va aprendiendo las reglas, pero uno no se va a saber todo de memoria, porque es imposible, porque es un libro gigante. Entonces yo creo que lo que más uno tiene que saber es dónde encontrar las cosas cuando uno necesita algo en una regla. Y ya, o sea, tampoco es algo especial. Dirigir una partida, dirigir una campaña no es nada especial, no es difícil. Simplemente saberte las reglas básicas y lanzarte. Es lo único. Para dirigir es lo único que necesitas hacer. A veces la gente le pone mucho... sí, le da como mucho miedito o le pone mucho tiquismiquis, muchas trabas. Yo, por ejemplo, porque yo empecé Dungeons and Dragons y bueno, empecé todo el rol en el canal. Eh, no solamente porque a mí me gusta dirigir, me agrada, sino porque también quería buscar un grupo de gente con quienes jugar rol y que alguno de ellos dirija alguna partida, porque a mí me gusta ser director, pero me gusta también ser jugador. Ser director obviamente requiere trabajo porque tienes que preparar las partidas, tienes que haberte leído bien no solamente toda la partida, sino que tienes que leerte lo que se va a jugar ese día, prepararte, pensar en las posibles cosas que van a ocurrir, preparar los personajes con los que los jugadores se van a encontrar, preparar los combates que van a tener, los posibles combates que van a tener los jugadores, sí, preparar los posibles sucesos que van a ocurrir. Es cuestión de prepararse. ¿Sí? No es difícil, simplemente hay que dedicarle tiempo si tú quieres dirigir. Es dedicarle tiempo. No tiene misterio. Es simplemente prepararte y obviamente lanzarte. Por muy preparado que estés, si te lanzas, si no te lanzas, nunca vas a aprender realmente. Entonces, claro, yo
encontré ese grupo. Sí, Hayakos, Nacho, que son más los más comunes. Bueno, Nade también, que se animó. Son como aquí los que están casi que presentes en todas las partidas. Critiam también. Pero obviamente cualquier persona que quiera participar en alguna nueva campaña. Yo sinceramente con esta que quiero armar, me gustaría tenerlos a ellos, o al menos, obviamente si ellos quieren. Porque, bueno, creo que es una partida que requiere de escribir, de analizar, pero cualquier persona. Yo para esta campaña imagino que buscaré 5 personas que quieran jugar. Obviamente cuando la tenga preparada, que será dentro de unos 2 o 3 meses. Capaz nunca la termine de preparar, no lo sé. Pero me gustaría tener unas 5 personas. Creo que es un buen número. Y lo que sí sería es que se paren un día al menos durante un año. Es que esa es la cosa. Yo creo que esta es una campaña larga. Es una campaña de unas 30 sesiones. Pero lo bueno es que tiene inicio, nudo y desenlace. Eso es lo bueno. Como por ejemplo también Waterdeep. Yo creo que Waterdeep, que ya vamos en la 13, va a tener un final. Waterdeep va a tener un final. Yo imagino que tendrá unas 30 sesiones, quizás. También obviamente depende de ellos. Pero es una campaña que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Vamos a ver qué decisiones llevan a mis jugadores hasta ese final. Ellos estarán más o menos... Ellos ya están casi a la mitad de la campaña. Casi están a la mitad. Yo creería que están a la mitad de la campaña. La gente ahorita están, por ejemplo, en la parte de Waterdeep. Están yéndose a pelear en un club de la pelea. Que eso no tiene nada que ver con la trama principal. Entonces eso alarga más la partida. Pero es lo que ellos quisieron, por ejemplo. Obviamente yo les di la opción porque sabía que a uno de los personajes, que era el bárbaro, le gustaría. Entonces yo le puse ese ganchito y lo agarró, lo cogió con patatas. Y ahí aproveché para meter un personaje que él conoce. Y ahí fue lo de la partida pasada, por ejemplo. Y así más o menos es como está. Yo creo que también uno de las cosas muy importantes que tú tienes que hacer a la hora de dirigir una partida o una campaña, más bien, porque en las partidas únicas es muy de a jugar lo que se va a jugar y ya está. Pero en las campañas largas es una cosa diferente. Y yo creo que una de lo que uno tiene que hacer como director en las campañas largas, sí, claro, tú tienes tus planes, tú tienes tu historia, pero uno tiene que estar dispuesto a que esa historia, las personas que la van a jugar, la van a modificar como ellos quieran, y tú tienes que dejar que la modifiquen como ellos quieran. Y los tienes que tener mucho en cuenta. Ellos tienen sus propias historias, ellos tienen sus propias pajas con sus personajes. Entonces tú tienes que intentar meter esos personajes y eso en la historia. Incluir sus subtramas, e incluso si se puede esas subtramas hacerlas partes de la trama principal. Porque al fin y al cabo el rol, de nuevo, independientemente si es Dungeons and Dragons, si es la llama de Cthulhu, si es Pathfinder, lo que sea, son historias que se construyen entre todos los que juegan. Solo el máster debe leerse la aventura, todos los jugadores deben leerla antes de jugar. No, la idea en una aventura cualquiera la puede leer sin problema. Cualquiera la puede leer. La cosa es que si un jugador no se quiere spoilear, el trabajo de un jugador es mucho más sencillo, porque un jugador simplemente necesita saber las reglas y ya está. La aventura es otra cosa. El jugador simplemente tiene que saber las reglas de su personaje y ya está. Un jugador no necesita... El director tiene que saber todas las reglas básicas. Obviamente se te pueden olvidar algunas, entonces tienes que saber ubicarlas. Pero un jugador no. Por eso es que yo también... O sea, por eso es que yo quería encontrar un grupo de juego
para no solamente yo dirigir, sino también para jugar. Porque es que, por ejemplo, es con Kino. Yo con Kino no me preparo. Más o menos sé lo que quiero hacer con ella como personaje. Pero ya, es muy diferente a una partida. Es muy diferente a Waterdeep. Yo Waterdeep le dedico al menos unas 2 horas a la semana para armar la siguiente partida. Sí, preparar más o menos lo que puede ocurrir y conseguir los mapas y conseguir los NPCs. Releer la historia porque a lo mejor se me olvida algún punto, pero, pero un jugador no necesita para nada por qué leer la aventura. Es más, para mí mejor que un jugador no se lea la aventura porque así no se spoilea. Si cerraras tanto el camino así, la historia sería restringida para los jugadores. Exacto, sí. Uno plantea una historia y ya los jugadores la modifican como quieran. Interactúan con ella como quieran. Ahí ya eso ya depende de ellos. Por ejemplo, en Waterdeep lo que yo he hecho es que les he dado diferentes opciones eh, para que más o menos vayan. El Waterdeep tiene de nuevo un inicio, un nudo y un desenlace. Pero ellos verán cómo llegan ahí. Cuando lleguen ahí, claro, cuando lleguen ahí, pues ya será otra cosa. Pero nada. Ellos tienen diferentes maneras de llegar allá. Por eso les he planteado diferentes maneras. Les planteé, por ejemplo, tenían tres, ya tienen dos, pero tenían tres. En la partida no pasada, sino la anterior a esa, eliminar una de las decisiones, de las posibilidades. Les planteé Casablanca, Mirt y Sanatar. Ellos al ir con Mirt vendieron a la opción del Sanatar. Entonces ya se quedan con dos opciones. Casablanca y Mirt. Y ahí están. Y en esa decisión es que están. Y tienen una misión que va a estar muy chida, va a estar muy divertida. No sé si la vayamos. Dudo mucho que la vayamos a jugar toda la próxima partida. Jugaremos el principio. No creo que vaya a haber mucho combate en la próxima partida. No sé. También uno tiene que ir un poco a sorprenderse, ¿no?